El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Son las 6 de la mañana con 22 minutos. Damos la bienvenida a todas las personas que se suman a esta hora a la transmisión de Facebook Live. Por ejemplo, al señor Javier Aguilar Viteri, que nos da cuenta de los contenidos del proyecto de ley que se aprobara la noche de ayer en la Asamblea. Antonio Mera, por ejemplo, que nos está dando cuenta de que la señal digamos así, en FM, en la provincia de Manabí, tiene ciertos problemas, y gracias por tu reporte. Precisamente es importante que nos lo den a conocer para que el equipo de operaciones, el equipo técnico de esta estación, pueda precisamente hacerse cargo. También le damos la bienvenida a quienes se suman a esta transmisión a través de Majestad TV, en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, Omar Guanopatín, Gerardo Cedeño y todas las personas que nos siguen y se siguen sumando a esta transmisión. Nuevamente vamos a hacer un recorderis. El señor Fabricio Vela Vinces, director de este informativo, se encuentra haciendo gozo de unas merecidísimas vacaciones. Se reintegrará a este espacio el próximo martes 17 de diciembre. Él mismo lo ha confirmado a través de sus cuentas de redes sociales. En la coyuntura que este programa ha vivido durante la última semana, me ha solicitado a mí, Daniel Montalvo, su servidor, que le dé una mano mientras él retorna por esta programación que él ya había hecho con meses de anterioridad. Mientras tanto, el otro contertulio, Alexis Moncayo, ha presentado su renuncia. Todos desde aquí continuamos haciendo votos para que revise esa decisión, pero mientras tanto hemos asumido la tarea de mantener adelante este espacio de noticias que se ha caracterizado por la pluralidad y el ejercicio de la libertad de expresión con responsabilidad. Le doy la bienvenida a la mesa de trabajo. Hoy día al compañero Wilson Benavides, periodista también de larga trayectoria, con muchísima experticia en temas legislativos, quien estos días me va a acompañar. Ayer estuvo José Antonio Sánchez, sin embargo, el querido Flaco, fue víctima de un virus maligno. Hoy día pasamos todos los trapitos desinfectando la cabina para que no seamos presa de este tipo de afecciones, y él hoy 10 de diciembre estaría de cumpleaños. Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte al Flaco y los deseos para que se recupere pronto. El equipo alterno de Majestad sufre además una baja, y aún así este programa, que tiene 9 años al aire, sigue saliendo. Ese es el compromiso de el señor Fabricio Vela, de Alexis Moncayo, que son los fundadores, y de quienes en este momento estamos tomándoles la posta temporalmente hasta que regresen a estos micrófonos. Wilson, muy buenos días. Hola Daniel, buenos días. Efectivamente, un afectuoso saludo a José Antonio Sánchez, que ayer te acompañó, y también a los contertulios, por supuesto, Fabricio al equipo titular, digamos y al así. equipo titular y Alexis Moncayo, ¿no? Yo creo que las reacciones en redes sociales a raíz de la inesperada decisión de Alexis han sido evidentes y contundentes, y sin duda esperan su pronto retorno a este espacio de A Primera Hora por Radio Majestad, Daniel. Así es, miren, un abrazo a la señora Dunia Patiño, que nos escribe desde Santo Domingo de los Áchilas. Dice, saludos a los contertulios alternos. Pues los contertulios alternos también te mandamos un saludo, deseándote para que empieces muy bien el día. Hay tantos temas que tratar. Creo que, sin embargo, el radar informativo hoy por hoy se centra en lo que hiciera la noche de ayer la Asamblea. La aprobación del proyecto económico urgente del régimen, ¿será que le permite cerrar el año fiscal al Ejecutivo? Pues más allá de la posición que uno pueda tener a favor o en contra del régimen, es importante desear que sí.
Es importante desear que sí, porque caer en un default, caer en una imposibilidad del Estado de poder operar económicamente, nos traería consecuencias negativas a todos, creo. Sin embargo, el cómo es lo que se va a debatir, y además también hacer un análisis del comportamiento de los diferentes bloques, pues este proyecto, creo yo, y le planteo la pregunta a mi contertulio Wilson, esto da una idea de que el diálogo que invitara hace algunos días el presidente Carondelet a los jefes de bancada, ¿dio resultados? ¿Cuál es la lectura que tú le das? Bueno, efectivamente, ¿no? Esta era digamos, la prueba de fuego luego del diálogo establecido en Carondelet entre el presidente de la República, Lenín Moreno, con los jefes de las diferentes bancadas que tienen representación en el Parlamento ecuatoriano. Sin embargo, hubo ciertas sorpresas, sobre todo respecto a la votación del bloque del Partido Social Cristiano y de la votación del bloque de la Revolución Ciudadana, o conocido coloquialmente como el bloque correísta. Este bloque, al parecer, optó por dos opciones. Una parte se abstuvo y otra parte votó en contra. Y el Partido Social Cristiano también no apoyó esta iniciativa legal. Hace ver, Daniel, efectivamente, que a estas alturas del año, toda decisión política está siendo pensada con visos a un escenario postelectoral, que es lo que viviremos ya en el 2020. A ver, pero hagamos algunas precisiones, Wilson, y esto yo sí quiero contar con tu ayuda, debido a tu amplísima experiencia en cobertura legislativa. El abstenerse por parte del bloque social cristiano tiene una diferencia de haber votado en contra. ¿Cuál es? ¿Cuál es el efecto en votación? Abstenerse a votar en contra. Bueno, un legislador siempre tiene 4 opciones de actuar respecto de algún proyecto de ley o alguna iniciativa legislativa: el voto afirmativo, el voto negativo, la abstención y la ausencia. Yeah. Estas opciones se van barajando de acuerdo con la coyuntura política. Sin embargo, abstenerse como tal le da un margen de maniobra a quienes apoyan la iniciativa, porque la votación total se cuenta en función de los votos afirmativos y los votos negativos. Es una suerte de votar nulo, digamos, en una elección pluripersonal. Exactamente, y no ausentarse del salón. Exactamente. O sea, dar quórum. Das quórum, pero reduces, al abstenerte, reduces el margen de maniobra para poder bloquear la iniciativa y en este caso facilitar su aprobación. Es decir, para efectos de las actas, los integrantes del Partido Social Cristiano y algunos integrantes de la Revolución Ciudadana no se opusieron al proyecto del Ejecutivo, pero tampoco le dieron los votos. O sea, lo que hicieron es permitirle que se apruebe avalándolo con su presencia. Exacto, das el quórum, pero te abstienes. Entonces generas una primera puerta, pero sin embargo luego das esa posibilidad que finalmente se concretó anoche, ¿no? Hubo 128 asambleístas presentes, 9 estuvieron ausentes, por el sí votaron 83 legisladores, por el no 8, y hubo la abstención de 37 legisladores, entre ellos del Partido Social Cristiano y algunos de la bancada de la Revolución Ciudadana. Los que votaron no directamente, ¿de qué bancada son? Si es que los podemos ubicar. Al parecer son de la bancada de la Revolución Ciudadana. Directamente dijeron no. Directamente no, son 8 votos no, son 37 abstenciones, 9 ausentes y un total de 128 legisladores presentes y 83 votaron a favor, ¿no? Es decir, que con algo más, si es que 128, con algo más de 64 votos, el legislativo habría logrado aprobar. Claro. Habría logrado aprobar. Claro. O sea, técnicamente necesitas mayoría, lo que se conoce como la mayoría simple. Simple, claro. Es decir, la mitad más uno de los presentes, la mitad más uno del quórum. O la mitad más uno de los integrantes del pleno, que no es lo mismo, que serían 70 votos.
al parecer, este proyecto necesitaba de 70 voluntades. Ah, vea, Sí. son las cosas que uno... ¿Qué sería la mayoría absoluta? Es importante. Porque la mayoría simple es la que bien relatabas, Daniel, la mayoría de los presentes. La mayoría del total de asambleístas sería la mayoría absoluta, que serían 70 voluntades, y la mayoría calificada, que se utiliza en otros tipos de iniciativas, que son, me parece que 92 votos, los 2/3 de la Asamblea Nacional, ¿no? Ahora, les propongo, una vez que hemos entendido cómo operó ayer la Asamblea, vamos desarrollando un poquito, ¿no? Al principio de la lectura de interacciones, saludos también para la señora Nena Vivanco, que se suma a esta transmisión y que nos saluda al equipo alterno de los contertulios, señor Marcelo Durán Espín, Paola Quintana y a todas las personas que se siguen sumando a esta transmisión. Contarles que uno de los, digamos, de los puntos que más se promocionó entre los beneficios de esta ley es esta liberación de impuesto a las bandas para medir la glucosa. ¿Cuál es el impacto real? ¿Cuántas bandas se miden? Bueno, Ecuador es un país con un alto índice de diabetes, ¿no? Sin embargo, en el día a día de la familia ecuatoriana, esto no sabría decirles si tenga un impacto. Sí, en la vida de quienes son pacientes con diabetes, en la economía de estas personas, para poder ir controlando su glucosa, en lugar de acercarse a un centro de salud y tener que hacer toda la gestión de que te midan la glucosa en un laboratorio o en un centro de salud, van a poder hacerlo esto a menor costo. Pero llama muchísimo la atención que se dispersó el debate sobre todo la creación de estos impuestos a las plataformas, por ejemplo. Muy poco se debatió, ayer lo conversábamos con Napoleón Santamaría. ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo nos van a generar una factura, por ejemplo, a quienes somos usuarios de una determinada plataforma de transporte o de streaming de video o de streaming de música, cuando no es un servicio que se genera aquí y por el cual ya pagamos impuesto de salida de divisas? Exactamente. Yo te planteo, a ver... Bueno, estará con nosotros el legislador, justamente César Ron, para explicarnos el contenido puntual del proyecto. Pero ¿será que los legisladores tienen claro esto? Porque César Ron es de la bancada del Partido Social Cristiano. Por supuesto. Y él dijo, y el Partido Social Cristiano dijo, no más impuestos. Tendrá sus razones y nos va a explicar en la entrevista posterior. Pero lo que quisiera abordar, Daniel, no sé si te percataste el día de ayer. Del tweet. Del famoso claro. tweet ya íbamos de Carondelet respecto justamente de este delicado tema, ¿no? Es como que los tweets de la presidencia de la República estaban programados, salieron al aire, yo diría, con muchos minutos de antelación a la aprobación de la ley. ¿A qué hora se aprobó la ley? Me parece que la ley se aprobó a las 22 horas con 45 minutos, 22 horas a un 50 cuarto minutos. Para las 11 de la noche. Sí, a un cuarto sin para duda. las 11. Pues a las 6 de la tarde, con un minuto, este mensaje aparecía, ¿no? Dice, desde la cuenta oficial del presidente de la República, Lenín Moreno, avanzamos en el camino de dejar un país próspero. Hoy la Asamblea del Ecuador se sumó a este objetivo aprobando la Ley de Crecimiento Económico que beneficia a las grandes mayorías. Jóvenes, agricultores, emprendedores y ciudadanía en general recibirán incentivos para seguir creciendo. Y como es un hilo, tiene un segundo tuit. Dice, esta ley no le pone un solo impuesto a los más necesitados. Se elimina el anticipo del impuesto a la renta, condona los intereses de los créditos educativos de 9,000 jóvenes, implementa beneficios para la producción y abre oportunidades de crear más empleos. Hoy ha ganado el país, pero me llama muchísimo la atención. Uno, el nombre de la ley, citado en el tuit, no es. Exacto, no coincide. No coincide. El proyecto de la Ley de Crecimiento Económico es el anterior. Es el proyecto que justamente la Asamblea le devolvió al Ejecutivo, lo archivó. Lo archivó. Lo archivó, exacto. Lo archivó, el de 400 artículos. Y luego, la aclaración que emite la Secretaría de Comunicación es por demás llamativa. Quiero tener el texto. Lectura. Sí, a ver, tú lo tienes a mano, A ver, por favor. Déjame verle. A ver.
A ver, yo lo tenía aquí a No mano. sé si lo Dice, tienes a comunicado. La Secretaría de Comunicación de la Presidencia respecto de los tweets publicados en la cuenta de Twitter del Presidente de la República sobre el proyecto de simplicidad y progresividad tributaria informa. Vamos, despleguemos. Dichos mensajes no fueron elaborados ni aprobados por el primer mandatario. Llama la atención que estas publicaciones se hayan dado en un momento en el que está en juego la aprobación de una ley trascendentalmente importante para el país, y la Secretaría de Comunicación anuncia que se emprenderán las investigaciones para determinar responsable. ¿Quién tiene acceso a las claves de las cuentas del presidente? Es la ¿Quién pregunta. maneja la cuenta personal del presidente de un país? Porque estamos hablando que el mensaje surge de la cuenta oficial del presidente de la República. Entonces, ¿cómo es que la Secretaría de Comunicación desmiente a la fuente oficial? Que por cierto, el gobierno siempre ha hecho un llamado en todo momento, como debe de ser a propósito, a acudir a las fuentes oficiales. Ahora, si la fuente oficial es desmentida por otra instancia oficial, digamos, ¿a quién creemos? ¿Qué solución le damos a la ciudadanía? ¿Cuál es la fuente? ¿Quién escribe los tweets del presidente? Se Moreno? genera, a ver, en comunicación hay un valor que hay que cuidarle sobre todas las cosas, y es el tema de credibilidad. Credibilidad más allá de si estás de acuerdo o no política e ideológicamente con, en este caso, la fuente. Pero si es que la cuenta del presidente de la República te dice que ya el proyecto fue aprobado, y minutos después la Secretaría de Comunicación te habla de una o te deja entrever, entre líneas, abre la posibilidad de una violación a la seguridad de esta cuenta. Yo pregunto, ¿en qué país estamos? Y más allá de generar una polémica innecesaria y de entrar a discutir, insisto, la periferia en lugar del centro de esta ley, llama muchísimo la atención esto. Y creo que la explicación tiene que ir más allá del anuncio de unas investigaciones. Porque seguramente, el anuncio de investigaciones de este momento sirve para decir que, o sea, salir del paso, ponerle un velo de duda sobre el asunto, cuando lo que hay es en evidencia, parece que un manejo, un error humano, que sería más fácil reconocer. ¿Saben qué? Se trataba de un tuit que estaba programado. Eso justamente quería que nos expliques, Daniel. Hay muchos tweets que se programan con anterioridad, claro, de muchos ministros, funcionarios y demás, y como están, valga la redundancia, ya previamente establecidos, se programan para que salgan a una hora, a un tiempo determinado, independientemente de lo que en la realidad sucede. ¿Qué pasó ayer? La realidad todavía no se concretaba y el tweet ya salió al aire. Oiga, es importante, un saludo para el doctor César Armando Bermeo, fan destacado de este espacio. El Pavarotti de la radio, se cita Exactamente. Armando Bermeo, ¿no? No, dice, Gracias, si al César, por presidente citarlo. le sacan la cuenta de Twitter, imagínese en lo que podría ser para los demás ciudadanos. Entonces, la pregunta, ¿Twitter es prueba para acusar a cualquier ciudadano? No, pues. Si la cuenta del presidente de la República, y sea dónde va, doctor César Armando Bermeo, un abrazo desde este espacio, en el que si es que la seguridad y la propia secretaría dice, vean, la cuenta del presidente fue violada, ¿cómo le puedes endosar la responsabilidad, por ejemplo, de un tuit a una persona que hoy por hoy está siendo procesada? Y es lo que yo decía ayer también. ¿Cómo un tuit, como un chat puede ser prueba de algo, cuando en 2015 las mismas personas o varias de las personas que hoy ejercen el tema de opinión y que hoy ejercen también en algunos cargos públicos e incluso en la administración del Estado, directamente relacionados con la policía, y me refiero a la ministra del Interior, ministra de Gobierno, con todo respeto, cuando se criticó la publicación del chat de los Pelucolix, 2015. exactamente, en 2015, y se le trató de una bajeza
que se utilice a los organismos del Estado para espiar a opositores políticos del gobierno, hoy otro chat se ha utilizado como prueba ante la justicia, y un chat obtenido por los mismos organismos de seguridad del Estado de opositores políticos del gobierno, y que en ambos casos estaban organizando protestas sociales. No voy a entrar a discutir sobre la validez de una protesta o de la validez de otra, porque eso sería caer en lo ideológico. Te planteo simplemente el tema conceptual. Y vamos al punto que tú bien querías tocar, el tema de Paola Pavón. La prueba contra Paola Pavón y Virgilio Hernández son chats y tweets. Que además, según denuncian, se conocieron primero en los medios y luego a través de los abogados. Eso también es otra práctica que lo ha venido denunciando incluso este espacio desde algunos meses atrás. Cómo es que varios chats de procesos judiciales, como el caso Arroz Verde, entre otros, se conocen primero en los medios de comunicación y posteriormente son notificados a las defensas, a los abogados de las partes involucradas. O se ingresan a los procesos, o son parte de los procesos, y esos extractos de los procesos se filtran a los medios. Exacto. Tienen su connotación, y yo insisto, son manejos comunicacionales, pero cuando le damos ese manejo comunicacional a temas judiciales, lanzo una pregunta: ¿estamos contaminando la administración de justicia con un sesgo ideológico, cualquiera sea el gobierno? Esto no pasa por una oposición al licenciado Lenín Voltaire Moreno Garcés, ni por una oda al expresidente Rafael Vicente Correa Delgado, ni por una exaltación de cualquier persona que haya ejercido la primera magistratura del Estado. Simplemente estoy planteando la relación de un actor político con el sistema de justicia. Claro. Si tu pensar político es materia de una judicialización, les pregunto a ustedes, amigos televidentes, quienes nos siguen en señal de televisión, a las personas que nos siguen en la señal abierta de FM, o a las personas que nos siguen en la transmisión del Facebook Live, ¿hay garantías en este Estado? No en este gobierno, en este Estado. Porque esta lógica que bien señala Daniel de convertir en un hecho la declaración pública, sea a través de los medios tradicionales, ahora a través de las redes sociales, tiende a ser o a esconder un mecanismo bastante, yo diría, por llamarlo menos, bastante perverso respecto de la ciudadanía, porque una cosa es la declaración pública y otra cosa es el hecho. Entre la declaración pública y el hecho debe mediar, digamos, un tiempo y una acción concreta. ¿Qué se juzga? ¿El hecho o la declaración? Es una pregunta que lanzo incluso a propósito de las reflexiones que, por ejemplo, se han hecho en algunas instancias que están investigando la cuestión del paro nacional, donde Juan Pablo Albán, por ejemplo, decía: una cosa es la declaración pública y otra cosa es el hecho concreto. Entre decir que vas a hacer algo y hacerlo, efectivamente hay una distancia, y esa distancia es la que judicialmente se debería sustentar, argumentar para tomar una decisión. Al parecer ahora vamos primero a la declaración y luego construimos el hecho. Debatíamos ayer en un chat de colegas periodistas la publicación de un video. La escena ocurre en la Avenida Patria, a la altura de donde antes funcionaba la Embajada Americana, luego la Fiscalía y hoy Semplades, es decir, entre el Parque de las Focas y la esquina de la Embajada de Francia. Okay. Una escena del tráfico capitalino, que para muchos puede ser común, para otros sigue llamando la atención. Dos vehículos se topan, el propietario de uno de los vehículos se baja, increpa en fuertes términos al conductor del vehículo que iba adelante y la amenaza es: dime algo y te parto la cara. En palabras más o menos gruesas: dime algo y te parto la cara. Debatíamos, esto de por sí, esa amenaza, esa declaración pública, es ya una agresión. Y el video que fue captado por un transeúnte se constituye ya en prueba.
Les consulto, amigos juristas que están siguiendo la transmisión, ¿es así? Entonces, es que podemos iniciar acciones judiciales a raíz de este tipo de pruebas. Claro, o sea, al parecer es una práctica, y bien tú reflexionabas ayer, Daniel, me quedo con el comentario, porque lo que tú decías del día de ayer, me parece que es bastante acertado, no solo para el momento político que vive el Ecuador, sino para entender un poco la relación entre la política y la justicia. En pocos minutos estará con nosotros un entendido en el tema, el doctor Luis Verde Soto Custode, que no solo es vocal del Consejo Nacional Electoral, sino un politólogo de larga data, y quizás nos podría dar algunas luces en términos muy generales a propósito respecto de este tema de la relación entre la política y la justicia. Tú decías ayer que depende de en qué lado de la balanza está el poder. Así es. Para que un hecho sea catalogado como positivo o sea denostado peyorativamente. El problema es que vamos centrándonos en un país cada vez más intolerante. Con actitudes Lo de la que Avenida Patria es terrible, y es un tema cotidiano, que no solo pasa ahí, pasa en muchísimos sitios de la ciudad y seguramente de otras ciudades del país. Hay como un nivel de agresividad en la sociedad que yo creería que los medios de comunicación, los líderes de opinión, las ONGs, entre otros, estaríamos llamados, sobre todo luego de octubre, estamos llamados a hacer un trabajo por la reconciliación nacional. Porque, digamos, la violencia no solo pasa por un paro nacional que dejó los efectos que dejó en el Ecuador, sino también por esa violencia cotidiana que tú bien citas, Daniel. Exactamente, cuando el insulto racial sigue estando a flor de boca. Lo que pasó en Políticamente Correcto, no sé si viste los tweets después del programa del domingo, ¿no? Y pese a los intentos de los dos presentadores del programa, porque hay que decirlo, ellos salieron a criticar de frente la utilización de expresiones racistas, cuando se conducen las opiniones en ese sentido, se producen ese tipo de desbocamientos. Y no me refiero al colega Carlos Rojas y a la colega Claudia Roura como quienes conducieron las opiniones en ese sentido. Por favor, que no se me malinterprete. Más bien ellos cuestionaron. Cuestionaron y criticaron ese tema. Y yo creo que eso debemos hacer todos. Pero hay varios líderes de opinión, y no solo me refiero con líderes de opinión a periodistas, a personas o actores políticos o actores mediáticos, influencers, llámanse en esta época de redes sociales, que utilizan términos peyorativos y que aplauden que, insisto, la gresca de ayer se viralice en los peores términos racistas, también utilizando términos racistas. Claro. Pero también el ejemplo que bien citas, mi querido Daniel, nos lleva también a la reflexión de que, ¿por qué la gente, digamos, no interviene? En lugar de grabar, ¿por qué no intervienes y frenas un incidente de este tipo? Casos ha habido muchos. Acuérdate tú el asesinato brutal de Carolina. De Carolina por un lado, y también del taxista en la ciudad de Ambato. La gente filmaba en lugar de acercarse. Lo que pasó no hace mucho tiempo en la avenida Simón Bolívar, donde un tanquero invadió vía, se fue sobre un auto, murió producto de esto la señora que conducía el auto. Y la gente lo que hacía era filmar, y filma justamente lo que el conductor del tanquero huía por una de las laderas. Exactamente. Mira lo que dice Marcia Yolanda Guzmán Jaramillo. Bienvenida a esta transmisión. Gracias por seguirnos. Ella dice, la amenaza debe concretarse en un hecho para ser delito. Justamente lo que hablamos. Y uno tiene que entenderlo así. O la tentativa. Ayer conversábamos con el abogado de Sofía Espín, y él decía que te cambien la tipificación y que te mantengan siempre en el grado de tentativa, es decir, lo intentaste. Quiere tener, él decía, la tentativa también va más allá del anuncio. Tentativa de asesinato, o sea, no es una acción. No es Wilson, te voy a matar. O sea, ese simple enunciado no es tentativa de asesinato. O sea, la tentativa implica siempre una acción desde ese punto de vista. Al menos levantar la mano en tu contra con algo contundente. Una acción. Y que no se concrete si el golpe o peor aún, tu fallecimiento.
Pero el simple enunciado de Wilson te voy a matar no constituyen pruebas según varios juristas. Y esto no importa la tesis ideológica que mantengan los juristas. Yo ayer citaba a Ramiro García Falcón y que él decía que, insiste, que la prisión preventiva tiene que ser de último ratio. Y hay quienes en esa línea le dan una lectura de probable victimización. Claro. Y ojo, amigos, las personas que, en este caso, Paula Pavón, que está tras las rejas. Por supuesto. Y como bien decía el abogado el día de ayer, igual en la tertulia previa, ojo, el tema es reflexionar sobre este acontecimiento más allá de las posiciones políticas o de quién sea en esta coyuntura, en este momento específico, quien haya sido, entre comillas diría yo, víctima de una medida como de última ratio, como es la prisión preventiva, por publicar un tuit o una conversación de WhatsApp. La reflexión a la que apuntamos conjuntamente con Daniel es una reflexión que intenta ser un poco más profunda. O sea, ¿dar una declaración constituye un delito o no? Y sobre todo a raíz del tuit de anoche del presidente, porque ten en cuenta que hace pocos meses, igual antes del paro de octubre creo, el gobierno denunciaba que se habían robado los datos de millones de ecuatorianos. No sé si recuerdas de esa denuncia. Claro, sí. Bueno, ¿dónde están nuestros datos, nuestras cuentas de Twitter, de redes sociales y demás? O sea, siguen investigaciones. No hemos tenido ninguna noticia más allá de esa denuncia. Pasamos del escándalo mediático o del escándalo que sirve para tapar otro escándalo, la caja china, se llama en comunicación estratégica, y no se termina de concretar estas investigaciones. Yo creo que sí, que hay que dejar que la Fiscalía trabaje en paz, sin presión mediática. Pero también la Fiscalía debería de abstenerse de dar ciertos pronunciamientos vía Twitter, y ha tenido algunos cortocircuitos por el manejo de su cuenta institucional de Twitter, que bien lo señalaba el contertulio Fabricio Vela, ¿no? Así es. Mira, Marco Morales nos escribe: señores, buenos días, ¿por qué no hablan del oro que nos están robando a los ecuatorianos? Entiendo que te refieres a la... estimado Marco, te refieres a la primera exportación de oro del proyecto Mirador en Zamora, en la provincia de Zamora. Pues estamos consiguiendo los contactos necesarios para tener una entrevista o con el Ministerio de Minas o con la empresa encargada de... Oye, y a propósito justamente del comentario del doctor que nos das este momento, no sé si recuerdas que antes del paro nacional hubo algunos reportajes sobre la problemática en Buenos Aires, en Imbabura, donde efectivamente había grupos armados y prácticamente, no sé si ese sea el término políticamente correcto, zonas liberadas prácticamente en Imbabura, dedicadas a la minería ilegal. Si hay grupos armados en el Ecuador, ¿no estarán más bien ligados a este tipo de actividades ilícitas? Más allá de que estén ligados o no al tema del paro nacional. Y traigo a propósito de esta colación, porque justamente estos días, la comisión que investiga el paro nacional, la comisión multipartista de la Asamblea Nacional, va a aprobar su informe sobre estos acontecimientos. Así es, y precisamente ese era el tema con el que queríamos cerrar esta tertulia. Los integrantes de la comisión multipartidista que investiga los hechos relacionados a las manifestaciones de octubre temen que su trabajo termine en un informe tibio, ¿no? Y es que hay quienes querían que este informe tenga una alta dosis de contenido político y sobre todo nuevamente generar este tipo de enmarque o de cuadro para responsabilizar de lo que ocurrió en octubre tan solo una corriente política. Y yo les pregunto, ¿será que esa es una lectura tan reduccionista de la realidad ecuatoriana? Claro. Que el dirigente indígena Leonidas Diz ha sido categórico de decirles: oigan, ¿en serio nos están diciendo? Héroes en el 2015 cuando marchábamos en contra Correa, y ahora somos victimarios. No, y ahora somos socios de ese mismo presidente a la hora de generar una manifestación. Claro. Por favor. Claro. Se pide profundidad, y yo creo que hay que estar muy pendientes sobre el trabajo de la comisión que ha presidido el legislador Fernando Burbano. Y justamente en ese marco, Daniel, también hay otras instancias que están elaborando
informes muy similares del caso de la Defensoría del Pueblo, liderada por el doctor Freddy Carrión, conformó una comisión especial que está integrada por Sibel Martínez, me parece, está también la ex vicepresidenta Rosalía Arteaga, Juan Carlos Solines, entre otros, que está haciendo un trabajo de investigación del tema del paro. Y a propósito de esto, quería leer una noticia de Diario El Comercio, donde la CONAIE también anuncia que conformará una asociación de víctimas del paro de octubre. ¿Ya? Entonces, en ese escenario tendremos muchísimos insumos y muchísimas interpretaciones de lo que realmente sucedió en el paro nacional, protesta popular y estallido social de octubre. ¿Y cuál debe ser, insisto, la actitud de los medios, de los periodistas y quizás de las personas que siguen la opinión? Nutrirse de todos estos insumos para obtener una visión propia y no hacer corrientes de opinión. Ya estamos. No. Solo hay una corriente política detrás de lo que ocurrió en octubre. Y señores, y si no es así, y la duda que tú estás planteando, porque hay que entender que lo de octubre no empezó pues con el tema de los transportistas como nos están diciendo, sino que empezó semanas antes en el Carchi. Así es. Y hay quienes dijeron que lo del Carchi también podría tener algún tipo de financiamiento u origen en el tema del contrabando, o peor aún, en el tema de la minería ilegal. Pero anda, di eso, párate y di eso en la mitad de la plaza en Tulcán y mira cómo terminas, pues, porque esa población te va a decir, oye, o sea, estás diciendo que yo protesté tantos días, defendí mi provincia, legítimos reclamos de su provincia, para hacerle el juego a los contrabandistas, o peor aún, para hacerle el juego a personas violentas, armadas, que financian la minería ilegal. Pero imagínate en el tema este de las interpretaciones de los sucesos de octubre, ¿no? Amigos oyentes de Daniel, las personas que nos siguen en redes, hasta el momento no hay una cifra oficial de fallecidos. Las cifras de los fallecidos del paro de octubre se contradicen. Y te pongo solo un caso. La Defensoría del Pueblo habla de 11 fallecidos. El Ministerio de Salud habla de 7 fallecidos. La Fiscalía General del Estado habla de 8 fallecidos. Y el Ministerio de Gobierno de 9 fallecidos. Entonces yo digo, el derecho a la verdad es un derecho humano al que todos tenemos acceso y es un derecho básico para las familias de los deudos. Punto para reflexionar y seguramente para seguir trabajando al respecto en el tema de opinión. En este momento hacemos una pausa a la tertulia porque tenemos que sumarnos a una cadena dispuesta por la Secretaría de Comunicación. La cadena de todos los martes dura alrededor de 10 minutos. Recuerden, después de esta pieza institucional del gobierno, ustedes van a poder seguir con el noticiero a primera hora a través de Majestad, la Soberana de Ley.